Como siempre, les agradezco mucho su tiempo, su atención y su gentileza de acompañarnos. Estamos viendo si, tanto por ustedes, pues principalmente por ustedes, vamos a encontrar otro espacio para hacer estas reuniones posteriores a Jucopo. Ya les iremos avisando. Hoy tenemos particularmente tantita prisa porque, como sabemos, a las 11 va a ser el simulacro general, y para que pues ya estemos por lo menos con un par de minutos antes en disposición y en posibilidad de hacerlo, nos vamos lo más rápido posible. Y les quiero platicar los temas que tratamos hoy en la Junta de Coordinación Política, que por cierto está en receso y que todavía no ha concluido. Primero, y evidentemente en conmemoración a lo que es pues la desgraciadísima fecha que hoy recordamos por tanto el año de 1985 como por el año de 2017, y que evidentemente habrá de ser un espacio específico en nuestra sesión plenaria del día de hoy, y que con todo nuestro respeto haremos ese homenaje. También es importante mencionarlo, lo tratamos, es un tema de mucha relevancia para todos los que venimos a este recinto. Están absolutamente en vigor, en vigencia, todos los dictámenes de protección civil con respecto a este inmueble y a todos los inmuebles que componen el recinto, y fue uno de los primeros puntos administrativos que vimos para que todos podamos sentirnos tranquilos estando en este recinto. Les comparto que también mencioné que ayer tuvimos la visita, tanto la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marcela Guerra, como yo, en mi calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, por parte del magistrado presidente Reyes Rodríguez, titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde empezamos a ver varios temas. Uno en particular, pues lo que va a empezar a ser el sano acercamiento por parte de los titulares de muchos organismos de gobierno ante esta Cámara, para lo que habrá de ser el abordar y determinar finalmente su presupuesto. Esto se los menciono porque, insisto, esto habrá de ser extensivo. Hace una semana vino la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, para, entre otras cosas, también hablar de su tema presupuestal. Ayer fue el caso del magistrado Reyes Rodríguez, que eventualmente vendrá a esta Junta de Coordinación Política. Y nosotros estamos calculando recibir de aquí al 15 de noviembre, que es el límite legal para aprobar el presupuesto, todo el paquete económico. Estamos previendo recibir a todos aquellos órganos constitucionales autónomos interesados en venir a plantearnos sus solicitudes presupuestales, escucharlos, incluido el Poder Judicial Federal. Va a ser de muchísima relevancia para nosotros poder invitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo a su titular, a todas las y los ministros que quieran acompañar a su titular, para hablar de esto que sabemos habrá de ser quizá uno de los temas más polémicos en términos presupuestales. Hoy también tratamos en la Junta de Coordinación Política que, por decisión propia, quien fungía como titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral decidió separarse del cargo. Y si bien acaban ahí mismo en el INE de nombrar pues un interinato en alguien más, pues recordarles que la facultad de nombrar titulares de organismos internos de control le corresponde a esta Cámara de Diputados, por lo que formalmente comienza el proceso para la renovación del titular del órgano interno del control, del contralor interno, para que se entienda, del INE. Y en este tema queremos nosotros mostrar la hiperrelevancia que tiene. Estamos hablando del INE, ayer lo decía, después de haber visto al magistrado Reyes Rodríguez, si a dos instituciones, nosotros, me atrevo a decir primero como Cámara, pero también me atrevo a decir que como Frente Amplio y como coordinador del PAN, si a dos instituciones, a todas de por sí, si a dos instituciones habremos de cuidar, habrán de ser al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, porque no va a ser menor la tarea que les va a corresponder el próximo año, y va a ser un año, aunque algunos quieran vender como muy suavecito y muy sencillo y muy predicho, nosotros les podemos asegurar que va a ser un año intenso, fuerte y muy parejo. Entonces nosotros estamos conscientes de que quien a su vez es su contralor
Y quien sea, es un tema de absoluta importancia para nosotros y que habremos de abordar. Y por último, no sé si hubiera alguna pregunta, pero nosotros también tratamos el calendario de comparecencias que existirán. Ya tenemos la versión definitiva que con mucho gusto les haremos ahorita llegar por escrito para que ustedes se organicen. Van a comparecer prácticamente todos los titulares, pero ante comisiones, pero ante el Pleno solamente lo harán la Secretaría de Gobernación y su titular, el secretario de Hacienda y Crédito Público, que será el día de mañana, y el titular de la SEDAR, de la Secretaría de Agricultura. Es para nosotros importante señalar que la oposición, particularmente Acción Nacional, toda la oposición, incluido MC, pedimos que también comparecieran ante el Pleno, tanto la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como el titular de la Guardia Nacional, además de el titular de la Secretaría de Educación Pública y el titular de la Secretaría de Salud, que es un modelo de comparecencia que la mayoría no quiso y que en la Junta de Coordinación Política pues existe un voto ponderado en donde la mayoría pues así lo decidió. Pero básicamente a tratar estos puntos del orden del día y si hubiera alguna pregunta estaríamos a sus órdenes. Nosotros estamos proyectando, como siempre ha sido, sí aprovechar por completo lo que queda de septiembre, lo que queda de octubre. No veo que antes del límite legal, que es el 15 de noviembre, se vote. Yo calculo, porque esas son sesiones, todos lo sabemos, kilométricas, en donde la mayoría podrá, hablo como coordinador del PAN, en donde la mayoría podrá imponerse. No sería nada nuevo, para nosotros no sería ninguna sorpresa. Pues llevan 5 años. La sorpresa sería que quisieran dialogarlo, pero nosotros estamos muy conscientes que si habrá de ser por, ahora sí que decreto, impuesto por una mayoría, pues por supuesto que lo que no nos van a impedir es el debate, y entonces sería un debate, ustedes lo saben, que dura de 3 a 4 días, nos vamos hasta las 6, 7 de la mañana para retomar a las 8 o 9 de la mañana, no pasa nada, es lo mínimo que podemos hacer a nombre de millones de personas. Lo estamos viendo por ahí del 13 al 15 de noviembre, porque del 15 no podemos pasar. Es justo lo que estamos hablando, el formalizar las invitaciones a los diferentes poderes y organismos constitucionalmente autónomos. No habrá de aprobarse en ningún caso en lo particular, sino habrá de aprobarse un calendario, por así decirlo, de todos los demás titulares del INAI, del INEGI, de los que quieran. Incluso estamos pensando en titulares de poderes ejecutivos locales, es decir, gobernadores o alcaldes, y armar un calendario que precisamente en eso estamos. Insisto, tenemos todo septiembre, todo octubre y la mitad de noviembre. Respecto al dictamen estructural que tenemos con respecto a todo el recinto, no solamente salud, hermano mío, no solamente el edificio A de Pleno, sino todos los inmuebles que están en este Palacio Legislativo, justo lo primero que hicimos llegando a Jucopo, a quien le corresponden los temas administrativos, fue precisamente este. Y nos sentimos muy tranquilos porque tenemos ya, yo y todos los coordinadores, el dictamen estructural que se realizó el 20 de septiembre del 2022, en donde estos dictámenes tienen 2 maneras de conservar su vigencia, por así decirlo. La primera es naturalmente por el transcurso de 5 años, es decir, legal y técnicamente se considera que 5 años tiene una vigencia cualquier dictamen estructural. Obviamente lo que puede cambiar su vigencia es precisamente un movimiento telúrico, es decir, un temblor, que no se mide, nos explicaba el secretario administrativo Juan Carlos Cummings de esta Cámara, que no se mide en la escala de Richter, sino en aceleración por segundo en relación al metro cuadrado, pero que desde la fecha de emisión de este dictamen, que es del 20 de septiembre al 22, al día de hoy, no ha existido esa aceleración, no ha existido ese temblor que cambie o que rompa la vigencia del dictamen. Entonces estamos hablando de que si no existe otro movimiento telúrico así, tenemos hasta el 2027, hasta 20 de septiembre del 2027, con vigencia para este dictamen, que incluye, insisto, no solamente el Salón del Pleno, sino todos. También como comentario al margen, esto me lo platicó entrando a la Jucopo el secretario, prácticamente todo el peso que existía en el Salón A de Pleno se quitó, prácticamente todo.
Antes existían aires acondicionados, me parece que paneles, y cada vez tiene menos peso, por así decirlo. Y mucho de lo que conformaba el peso del recinto era la cantera que existía, que se sustituyó por un material que no es ya cantera y que también se eliminó, me parece, solo con esa acción como el 20 o 30% del peso total del recinto. Y por último, no amerita ningún trabajo en términos de realizar un dictamen estructural, porque, insisto, tenemos vigencia con el actual. Los trabajos, además de renivelación y de sostén en los basamentos, son algo distinto aparte y, por supuesto, eso se siguen llevando a cabo, pero son dos cosas distintas. Y por último, querida Elia, pues bueno, mira, ¿qué te decimos? Hablo como coordinador de los diputados y diputadas del PAN. Ya decir que la incidencia delictiva ha bajado en este país ya es seguir construyendo la ruta mental propia de vivir ya en otro país, vivir en otra realidad. Habría que preguntarle a las millones de mujeres y de hombres que han sufrido de la inseguridad si coinciden que en este gobierno bajó o bajaron los índices delictivos. Lo que todos sabemos es que homicidio no bajó. Y me atrevo a decir que es de todos el delito evidentemente más delicado, es el que te quita todo lo que tienes, que es evidentemente la vida. Entonces, insisto, lo decía quizá en un plan irónico, lo digo con claridad, río para no llorar. En este gobierno ya se anuncian cosas ya sin el menor escrúpulo. También siguen ondeando la bandera de que no endeudan al país cuando nos acaban de presentar el presupuesto con mayor deuda pública de la historia. Pero bueno, pues ya estamos entrando al último año de este gobierno. Como te mencionaba, lo que vamos a hacer es una invitación a todos los organismos, incluidos poderes ejecutivos locales, que pretendan venir para aprobar un calendario conjunto y no solo una invitación en lo individual, pero precisamente estamos en eso y obviamente que va a ser propuesta de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política invitar a la titular del Poder Judicial de la Federación. En efecto, como nunca antes, las comparecencias en este gobierno las consideraron como invitaciones a tomar café, con la posibilidad de si podían venir o no. Como nunca se había faltado el respeto al Poder Legislativo. Queda absolutamente claro. Por eso nosotros también queremos formalizar, lo hicimos desde el anterior periodo, el que las comparecencias, la invitación que los órganos de gobierno hagamos a los titulares sean vinculativas. Por lo menos exista una amonestación pública. Habremos de explorarlo. Estamos conscientes que ocupamos de la mayoría, incluso para modificar el reglamento se ocupa de las 2/3 partes, pero no puede ser que literalmente una convocatoria que además tiene un sustento legal, constitucional, por parte de titulares de organismos del Poder Ejecutivo, consideren que está a su voluntad venir o no. Es algo que nosotros tenemos como proyecto, como Frente Amplio y como Acción Nacional, formalizar en el reglamento que sean vinculativas. Y por último, yo te puedo decir que con respecto a la delegación rusa, pues bueno, todos los que pensamos que ese país quiso usar lo que en este siglo debiera de considerarse como lo más repudiable, que es la fuerza bruta, o sea, con armas de fuego la invasión a otro país, pues consideramos que es profundamente ofensivo el que se presuma una delegación de ese país. Yo entiendo que estas son opiniones, esta es una opinión que obviamente hago a título personal y me atrevo a decir que a nombre de, por supuesto, Acción Nacional, por supuesto no la hago a nombre de la Junta de Coordinación Política porque sé que no es la opinión de todos los que estamos en la Junta de Coordinación Política, pero a título personal, pues muchas personas que lo han perdido todo, que es lo más importante en esta vida, que son los seres queridos, lo consideran no solo como un mal gesto, sino como una ofensa. Y nos solidarizamos con todas esas personas. Familia querida, les agradezco mucho por su espacio, nos vemos primero Dios el próximo lunes y ahorita todos listos para el simulacro. Muchas gracias y buen día, bonito martes, bonita semana. Gracias.